De forma breve vamos a ver el tema de Rusia. Los contenidos de la semana 2 de Historia de las Relaciones Internacionales nos enfocan más al tema de la Rusia a partir de la Primera Guerra Mundial, pero vamos a ver el antecedente de la situación en que vivían las personas en Rusia. A principios del siglo XX, Rusia todavía vivía en un feudalismo que fue generado por los 300 años de gobierno del zarismo. ¿Qué pasa con esto? Pues no se permite inversión, la riqueza solamente se manifestaba en las clases dominantes, la familia del zar y alguno que otro burgués. Todavía esa palabra no aparecía, vamos a llamarlo emprendedor, que tenía ciertos privilegios para pues generar negocios. Pero en general, pues la población estaba en una sociedad rural. ¿Qué pasa con esto? Pues en 1861 Alejandro II decide otorgar la libertad o declara la abolición de la esclavitud. Algo muy bueno podría ser, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque la gente no tenía educación, no tenía recursos, no tenía dinero, estaba en total pobreza. ¿Qué pasa? Con esto, pues toda la masa trabajadora campesina que mantenía la economía rusa, pues trata de desplazarse a los centros más comerciales, donde había un poquito más de actividad e industria incipiente. Entonces la gente empieza a llegar a las ciudades para buscar trabajo. Aquí es donde ya empieza esa masa de trabajadores, lo que conocemos, y se instala en las ciudades como proletariado. No solo el contexto social debido a la sobrepoblación y al atraso tecnológico afectaba moralmente a la población. Físicamente, las condiciones climáticas de la región afectaban debido a que había etapas de hambruna. Pero sumado a esto, Rusia comenzó su expansión para diversos puntos. Entre ellas tenemos la Guerra de Crimea, que fue en 1853 y que tuvo como desenlace la derrota de Rusia. La Guerra Ruso-Japonesa de 1904 nuevamente es una derrota para Rusia. Con esto la población merma profundamente ese sentimiento nacionalista y va a cuestionar y preguntarse si las decisiones del zar efectivamente están manteniendo a Rusia como el imperio poderoso que fue durante 300 años. En julio de 1914, Rusia entra a la Primera Guerra Mundial. Su aportación al entente es aproximadamente del 55% del total de los soldados. Francia aporta aproximadamente el 50% de su población en edad de trabajar. Si comparamos esta cifra, se ve una diferencia muy grande entre los números, pero todavía es mayor debido a que los soldados rusos eran campesinos desnutridos sin ninguna capacitación militar que se pueda comparar con la que dieron los imperios europeos que habían iniciado ese nacionalismo basado en el, primero, servicio militar, entrenamiento militar y educación a sus jóvenes. No había ninguna comparación. Los soldados rusos caían uno tras otro y como estrategia para evitar que los soldados varones desertaran, el gobierno ruso crea los batallones de la muerte. Estos grupos militares que eran formados exclusivamente por mujeres. Toda esta situación, más el conflicto interno basado en las condiciones sociales que se vivían en Rusia, van a ser la semilla de lo que después serían los movimientos y la guerra civil rusa. El 15 de marzo de 1917, de nuestro calendario, el zar Nicolás II abdica en favor de su hermano Miguel. En lo político, Rusia vivía ya una clara manifestación de los partidos. Surgen los bolcheviques y los mencheviques.
Los bolcheviques eran el grupo más radical. Los mencheviques tenían miembros de diferentes corrientes. Había liberales, había seguidores de la monarquía, había libres pensadores buscando una burguesía más extensa, incluso que aspiraban a tener un modelo parecido al que se llevaba en Europa Occidental, sin dejar, obviamente, de tener su influencia monárquica. En 1916, el representante de la Duma, entre ellos Lenin, que era el líder de la facción bolchevique, visitan a los representantes de las potencias que están en el conflicto y negocian una salida individual de Rusia, especificando la situación interna de Rusia, y así van negociando y logran una paz por separado o individual. En julio de 1918, el zar Nicolás II, junto con toda su familia, es asesinado por los bolcheviques. En 1898 se crea el Partido Demócrata Ruso, con un origen principalmente marxista, pero después se divide en mencheviques, que eran reformistas marxistas, los bolcheviques, que eran radicales, y además los cadeques, que eran un poco más demócratas, socialistas, pero buscando una reforma parlamentaria monárquica. En los intentos de revolución, el primero fue en 1905 frente al Palacio de Invierno con una manifestación pacífica de los obreros, mismos que fueron retirados con disparos. Con esto se inician movimientos de huelga en todo el imperio. En 1917 abdica el zar Nicolás II en favor de su hermano el duque Miguel, mismo que no pudo controlar ni gobernar debido a las condiciones de levantamientos, rebeliones y huelgas, así que crea un gobierno provisional encabezado por Alexander Kerensky, que era de la facción de los cadetes. Este gobierno también enfrentaba los mismos problemas que tenía el zarismo, no había dinero, había revueltas y demás, por lo que el gobierno no tiene el apoyo de todo el grupo más importante. En este momento ya aparecen los soviets, que eran encabezados por obreros y campesinos y que estaban en un total desacuerdo del gobierno provisional. Para esto no hay que olvidar la participación de Lenin y su exilio. Y en abril regresa para presentar la tesis de abril, donde en el tercer punto de la misma expresaba no dar ningún apoyo al gobierno provisional. El 25 de octubre se inicia la revolución. Bajo el mando de León Trotsky se toma el Palacio de Invierno, iniciando con un gobierno dirigido por Lenin, y se inicia también una guerra civil. Después de varios años luchando por la reestructuración de Rusia, en 1921 Lenin se da cuenta de la necesidad de cambiar su política a lo que sería la nueva política económica, que tenía como objetivo abrir más relaciones comerciales con Europa occidental e impulsar un crecimiento económico en Rusia. La revolución, que inició en 1917, termina en octubre de 1922 con la conquista de la ciudad de Vladivostok. En diciembre se firma la formación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Poco después, Lenin muere y el partido es dirigido por Stalin y Trotsky. Stalin tenía una política expansionista, principalmente bélica. Trotsky tenía otra visión. Con esta sucesión de gobierno, Rusia había sido exiliada en su acceso a la Sociedad de las Naciones debido a su política económica. Incluso cuando fue la firma de los tratados de Locarno no participó.
y es hasta 1934 que tiene su ingreso a la Sociedad de las Naciones.